Una habilidad importante en la vida es saber tomar decisiones, porque ya sabemos que nuestras decisiones determinan la dirección y la calidad de nuestras vidas. Bienvenidos a la cuarta semana de Mejores Decisiones, Menos Lamentos. Les saluda el pastor Arturo Vargas. Hablando de aprender a tomar decisiones, esta enseñanza, esta serie está diseñada con 5 preguntas, de tal forma que podamos hacernos estas preguntas para aprender a tomar mejores decisiones y tener menos lamentos. Durante las 3 primeras semanas ya miramos 3 preguntas. La primera pregunta fue la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? La segunda semana, la pregunta del legado. ¿Cuál es la historia que quiero que se cuente de mí? Esa semana fue muy importante y la buena noticia es que tú tienes el control sobre la historia que tú quieres que se cuente acerca de ti. La semana pasada miramos la pregunta de la conciencia. ¿Existe alguna tensión que merece mi atención? Entonces, llegamos a una semana muy importante dentro de esta serie. Llegamos a la pregunta de la madurez, que dice, ¿qué es lo más sabio que debo de hacer? ¿Qué es lo más sabio que debo de hacer? ¿Alguna vez te pasó lo que a mí me sucedió? Mis padres me daban cierta hora en la cual yo tenía que llegar a la casa, y estando en la reunión, estando en la fiesta, de repente empezaba a pensar 5 minutos más, una canción más, un canto más, un baile más, y tú sabes cómo terminaba la historia. Llegaba regularmente tarde a mi casa. Lo que estoy haciendo referencia es si has estado alguna vez en alguna ocasión en que tu margen de error, tu margen para equivocarse es muy poquito, y regularmente para mí era la danza de 5 minutos más. Puede ser un canto más, un trago más, un pedazo de pastel más, un par de zapatos más. Regularmente estamos jugando, ¿verdad? Con esa situación. Pero esto es lo que ya todos sabemos. Todos sabemos que uno más pocas veces agrega algo. Uno más pocas veces agrega algo. No es que yo regresaba con mucha más diversión simplemente por haberme quedado un canto más, o alguna persona se ponía más borracha por un trago más, o alguien engordaba más, ¿no? Por una rebanada de pastel más, o alguien le hacía mal un par de zapatos más. No es así, es uno más, muy pocas veces agrega algo más. Pero ya sea que estás tratando de llegar puntual, ya sea que estás tratando de mejorar tus relaciones, ya sea que estás tratando de mejorar tu salud, esta es la situación. Nuestra inclinación natural es vivir muy cerca de la línea permitida. Eso es nuestra inclinación. Para mí es lo más cerca que llego de la hora en que mis padres dijeron que yo debería de llegar. No debo de pasarme de esa línea. Y regularmente decimos, hasta aquí está bien, y ya me paso de esta línea, ya está mal. Lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es moral, lo que es inmoral, qué es lo que es ético o qué es lo que tal vez no es ético, qué es lo que es responsable y qué es lo que no es irresponsable. Y eso es lo que nosotros hacemos. La idea es vivir el más tiempo posible sin pasar esta línea, Lo que alimenta este deseo de nosotros de vivir cerquitas de la línea, sin tener ningún margen de error, lo que alimenta este deseo es una suposición que no hemos comprobado, pero simplemente nosotros la hemos creído. Y nos hace vivir en cierta forma cómodos, nos hace vivir cómodos cuando gastamos, cómodos cuando tomamos, cómodos cuando manejamos, cómodos cuando comemos. Nos hace vivir cómodos porque esa es la suposición. Y te la voy a decir en 4 diferentes versiones para poder entenderla mejor. Y la suposición dice así: si no está mal, está bien. Si no es ilegal, entonces se permite. Si no es inmoral, entonces es aceptable. Si no se pasa de la línea, está bien. Y esta es la meta. La meta es llegar lo más bajo o lo más cerca posible de la línea sin que sea malo. El cristiano regularmente me diría, pastor, ¿y si hago esto, esto es pecado o ya aquí ya no es pecado? Regularmente me hacen ese tipo de preguntas.
Y estamos tratando de tomar decisiones y decimos hasta qué punto, cuál es la línea, cuál es el momento en el cual ya simplemente no está bien. Pero ese es el problema. Y ese es el problema que nos pasa a los seres humanos, que no nos detenemos en esa línea, no nos detenemos en la línea de hasta aquí, ¿verdad? No, 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 no. Muy pronto vamos a sentir, vamos a empezar a hacer otras preguntas. ¿Qué tanto tengo que hacer para poder cubrir este comportamiento que llevo? ¿Hasta qué momento puedo dejar de seguir diciendo que ya no tengo una adicción, que no estoy adicto a esto? Porque cuando decimos llego hasta la línea, muy pronto la historia cambia y pasamos la línea. ¿Sabes qué? Esta dinámica comienza porque nos hacemos la pregunta equivocada. Y esa es la pregunta que muchas personas, muchos jóvenes me hacen. ¿Hay algo malo en esto? Esa es la pregunta. ¿Hay algo malo en esto? ¿Hay algo inmoral en esto? ¿Hay algo que no es ético en esto? ¿Hay algo que no es responsable? ¿Qué está bien o qué está mal? Y esta pregunta de ¿hay algo mal en esto? ¿Sabes dónde termina? Termina con esta pregunta: ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo me metí en esto? Porque si establecemos nuestros límites en lo que está bien o está mal, en lo que es moral o lo que no es moral, en lo que es bueno y lo que es pecado, vas a terminar teniendo muy poco margen de error y muy pronto vas a terminar con muchos problemas. Es más, déjame explicarte esto de otra manera. ¿Qué haces cuando tú miras a algún joven, algún niño que está haciendo algo que no necesariamente está mal, que no necesariamente es inmoral, pero que nosotros sabemos le afectará en el futuro? Puede ser nuestros hijos o puede ser los hijos de alguien más, que regularmente es donde miramos las otras fallas. ¿Cómo reaccionamos? No reaccionamos al comportamiento actual que está teniendo este jovencito. No, 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 no. Reaccionamos porque sabemos a dónde lo va a llevar si él sigue actuando de esta forma. No estamos reaccionando si esto es ético o esto no es ético, si esto es responsable o esto es irresponsable. No estamos reaccionando si esto es bueno o si esto es malo. No estamos reaccionando así. Reaccionamos porque sabemos a dónde va a llegar. ¿Qué es lo que le espera en el futuro a esa persona? ¿Sabes cómo reaccionamos? Reaccionamos con sabiduría. Sabiduría. Porque tú y yo sabemos lo siguiente, pon mucha atención a esto, que una decisión puede ser ambas cosas. Puede ser no mala, pero no necesariamente no sabia. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos la pregunta de la madurez. ¿Qué es lo más sabio que debo de hacer? ¿Qué es lo más sabio que debo de hacer? Para eliminar entonces ese margen de error en nuestras finanzas, para eliminar ese margen de error en nuestras relaciones o ese pequeño margen de error en nuestras finanzas, tenemos una y otra vez que hacernos la pregunta de la madurez. ¿Qué es lo más sabio que debo de hacer? Porque déjame decirte lo siguiente, no es verdad que tu más grande lamento fue precedido de una serie de decisiones no sabias. ¿No es verdad que esos grandes arrepentimientos que tenemos en la vida fue precedido por decisiones no necesariamente malas? Pueden haber sido malas, pueden haber sido no éticas, pueden haber sido decisiones inmorales, pero regularmente son precedidos no necesariamente por decisiones malas, sino más bien fueron precedidos por decisiones tontas, es decir, decisiones que no eran sabias. Aquí hay una parte muy importante que quiero mostrarles el día de hoy. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, le escribe a los efesios y les da un consejo que es de aquí donde viene el fundamento para la pregunta de esta semana. La escritura dice así en Efesios 5, 15 y 16. Voy a leer los dos versos y después voy a explicar los versos. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Ahí está la palabra que estamos utilizando el día de hoy. Vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El apóstol Pablo sabe que nuestros más grandes lamentos
Nuestro más grande arrepentimiento vienen de malas decisiones, de decisiones no sabias. Así lo vamos a decir. Mira lo que dice entonces, vamos a leer el versículo 15 un poquito más despacio. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo nos invita a nosotros a lo siguiente. Evalúa las decisiones que estás por tomar. Evalúa las oportunidades que estás por tomar. Evalúa las invitaciones que estás por tomar, haciéndote la pregunta de la madurez. ¿Qué es lo más sabio para hacer en mi vida? ¿Qué es lo más sabio? No lo evalúes en qué es bueno y qué es malo. Dice Pablo, tengan cuidado de su manera de vivir. No dice, no vivan entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice, no vivan como necios. Tomen decisiones como sabios. Versículo 16 dice así, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y esto es muy importante, porque Pablo habla o refiere acerca del tiempo. Pablo nos invita a utilizar el tiempo que tenemos de una forma correcta, a redimir el tiempo, a rescatar el tiempo, a utilizar el tiempo de una forma correcta. Déjame hacerte esta pregunta. ¿No te gustaría vivir o volver a vivir esos momentos en los cuales desperdiciamos tiempo en nuestras vidas porque tomamos malas decisiones? ¿No te gustaría volver a regresar y ser más disciplinado en tu salud? Ser más disciplinado en tus finanzas, invertir más tiempo en tus relaciones, ¿no te gustaría? ¿Sabes por qué? Porque nos dimos cuenta que vivimos en un tiempo en nuestras vidas desperdiciando el tiempo. La invitación de Pablo es a utilizar el tiempo de una forma sabia. Y Pablo termina con una advertencia importante. Dice así, porque los días son malos. Los días son malos. Esto nos hace reflexionar lo siguiente. No vivimos en una cultura donde nos invita a vivir de una forma moral. No vivimos en una cultura donde nos invita a vivir en una forma ética, en una forma responsable. No vivimos. La cultura del día de hoy nos invita a no esperes, obténlo el día de hoy. La cultura del día de hoy no nos dice ten menos, al revés nos dice ten más. ¿Cuándo fue la última vez que tú miraste un anuncio que te invitaron a mira con los amigos que tú andas o come más sanamente o mira las porciones que cómo estás manejando tu alimentación o cómo estás manejando tus finanzas? No te hablan acerca del dominio propio. No es así. No es una cultura que nos invita a hacer las cosas bien. Por eso es que tenemos que hacernos la pregunta de la sabiduría, porque los días son malos. Y la pregunta de la sabiduría, la pregunta de la madurez es ¿qué es lo más sabio que yo tengo que hacer? Ahí tenemos que hacerlo. Ahora bien, tal vez para hacernos esta pregunta, la pregunta de la madurez, deberíamos de hacernos la pregunta desde tres perspectivas diferentes. Muy buena forma de hacernos esta pregunta. Y creo yo que nos va a servir bastante. Deberíamos de preguntarnos qué es lo más sabio para hacer desde la perspectiva de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. La pregunta entonces diría así, para completar toda la pregunta. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más sabio que debo de hacer? Mira, ahí está. En esta frase, en la pregunta de la madurez, está envuelto el pasado, el presente y el futuro. Hablemos de tu pasado. Hay una frase muy linda que dice que el que no recuerda su pasado está a destinarlo a repetirlo. Es una frase muy padre, muy bonita y hay mucha verdad en esa frase. Déjame decirte esta frase de una forma un poquito diferente. Las personas que no ponen atención a lo que los llevó a los problemas del pasado son capaces de terminar en los mismos problemas en el futuro. Tu pasado te predispone, escúchame, a las tentaciones, a las adicciones y a tus puntos ciegos. En tu pasado tú te encuentras esos puntos ciegos a los cuales no les ponemos atención.
En nuestro pasado nos encontramos las adicciones y las tentaciones a las cuales nosotros somos más, nos llama más la atención. Ahí en el pasado. Entonces, a la luz del pasado, ¿qué es lo más sabio que yo debo de hacer? A la luz del pasado. Cuando tú tengas una decisión que tomar, cuando tú tengas una invitación, cuando tú tengas una oportunidad, pregúntate, a la luz de mi pasado, ¿qué es lo más sabio que yo debo de hacer? Hablemos ahora acerca del presente, es decir, tus circunstancias actuales. Entonces, a la luz de tu estado emocional, ¿cómo tú te encuentras el día de hoy? A la luz de tus pensamientos actuales, a la luz de tus circunstancias actuales en el trabajo, en tu casa, en tu salud, con tus relaciones con Dios. Hazte la pregunta, ¿qué es lo más sabio que yo debo de hacer? El pasado, el presente. Y ahora extendámonos un poquito más en cuestión del futuro. En cuestión del futuro diría así, a la luz de mis esperanzas y sueños del futuro, ¿qué es lo más sabio que debo de hacer? A la luz de lo que yo espero, a la luz de los sueños que yo tengo en el futuro, ¿qué es lo más sabio que yo debo de hacer? Déjame sincerarme un poquito aquí. Vamos, regálame tu atención. Como tu pastor, lo que más me rompe el corazón es ver cómo personas destruyen sus sueños y destruyen su futuro por las malas decisiones que ellos han tomado. Es muy doloroso y rompe mucho el corazón cuando miramos cómo matrimonios arruinan su matrimonio por las decisiones que ellos empezaron a tomar. Es muy doloroso mirar que adicciones y comportamientos compulsivos rompieron esos sueños de una persona con tanto talento y tantas cosas que esa persona tenía. Es muy doloroso mirar cómo los padres, por no trabajar en la educación de sus hijos, en establecer límites con sus hijos, hicieron que esa educación, que los hijos se alejaran de Dios. Yo te pregunto, a la luz de tus esperanzas y de tus sueños en el futuro, ¿qué es lo más sabio que tú debas de hacer? Espero que ya tengas alguna idea de cómo te gustaría verte en el futuro. Espero que ya tengas alguna idea de más o menos cómo sería mi futuro en 5 años o en 10 años, más o menos cómo sería mi futuro. Pero siendo honestos, siendo bien honestos, la vida es dura y ¿sabes qué? La vida es mucho más dura con nuestros sueños, con nuestras esperanzas. La vida es demasiado dura. Entonces, si esto es verdad, si la vida es dura con nuestros sueños, si lo que nosotros anhelamos en el futuro, muy seguro la vida va a venir a tratar de sabotear nuestros sueños, a tratar de acabar con nuestro futuro. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué contribuimos con nuestras decisiones? ¿Por qué hacemos nuestro futuro más difícil para alcanzar los sueños, para alcanzar los anhelos de nuestros corazones? Yo sé que las personas no planean ser las personas que más sabotean su futuro. Yo sé que no lo hacen. Yo sé que no planean para ser infelices. Yo sé que no planean simplemente para que sus sueños no se cumplan. Pero entonces, tampoco hacen nada por ser parte importante de que esos sueños se cumplan. No están tratando de fracasar, pero tampoco hacen absolutamente nada. Hacerte una pregunta como la pregunta de la madurez y contestarla con sinceridad, pues ¿sabes lo que puede lograr? Puede ayudarte a ti a alcanzar tus sueños y tus metas, porque casi nadie hace ese trabajo de contribuir para que mis sueños y mis metas y mis esperanzas algún día se cumplan. La cuarta pregunta, lo que hace la cuarta pregunta, ¿qué es lo más sabio para mí hacer? Es que me ayuda a mí a mirar cuáles son verdaderamente mis opciones cuando de tomar decisión se trata. Si yo tengo una decisión que tengo que tomar, no me hago la pregunta, ¿esto es bueno o esto es malo? Me hago la pregunta, ¿qué es lo más sabio para mí? A la luz de mi pasado, a la luz de mi presente, a la luz de mi futuro. Cuando yo empiezo a mirar esta pregunta desde las tres perspectivas que te acabo de hablar, ¿sabes qué es lo que va a pasar?
que esas dudas de tu vida acerca de qué es lo que debes de tomar, cuál decisión debes de tomar, empiezan a desaparecer. Porque ahora ves muy claramente las decisiones que tú y yo tenemos que hacer. Y nos van a quitar la tentación de fabricar justificaciones. Eso es lo que va a pasar. Porque cuando mires tus alternativas, tus opciones, vas a mirar que no se trata de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sano y lo que no es sano. Vas a mirar qué es lo que es más sabio a la luz de mi pasado, a la luz de mis circunstancias actuales, a la luz de mis sueños y mis esperanzas en el futuro. ¿Qué es lo más sabio que yo debo de hacer? Entonces, al mirar claramente, simplemente dejo de fabricar esas justificaciones. Las justificaciones sería, ay, pastor, pero es que no le voy a hacer mal a nadie. Es que no le voy a hacer mal a nadie. Es que a mí no me va a pasar. Es que esto no es ilegal. Es que al final del día Dios me va a perdonar. Y es cierto. ¿Sabes por qué esas justificaciones nos persuaden a nosotros a tomar decisión de esa forma? Porque son verdades. Es verdad que tal vez no le haces mal a nadie. Es verdad que tal vez tú sí superas esta situación. Es verdad que sí Dios te va a perdonar y es verdad que no es ilegal. Pero el propósito de la cuarta pregunta no es detenerte a hacer algo malo. El propósito de la cuarta pregunta es a que no tomes una decisión que no sea sabia. Por eso, estas justificaciones las hacemos a un lado porque no nos ayudan con nuestro razonamiento, no nos ayudan con nuestra lógica. Es más, nos impiden escuchar los consejos sabios de otras personas. Lo hacemos a un lado. Escúchame. Las excusas nos llevan de la mano a la puerta de los lamentos. Eso es lo que va a pasar. Las excusas te van a llevar de la mano a la puerta de los lamentos. ¿Y sabes lo que va a pasar? Una vez que te dejan en la puerta de los lamentos, te van a avergonzar. Las excusas, las justificaciones, no es malo, no le hago nada mal a nadie. Esto Dios me lo va a perdonar. Claro que sí. Pero esas cosas te llevan a la puerta de los lamentos y ahí te avergüenzan. La idea de la pregunta no es simplemente si esto es bueno o esto es malo. La idea de la pregunta es buscar si esto es sabio o no es sabio. Soñemos con un mejor futuro. Planeemos para un mejor futuro. Pero te voy a decir algo mejor. Sé parte de un mejor futuro. Por eso, el compromiso de la madurez, que lo he estado dando cada semana, diría así: yo haré lo más sabio. Yo haré lo más sabio. La pregunta de la sabiduría, la pregunta de la madurez, más o menos diría así: ¿dónde tú te ves en 5 años o en 10 años? Hazte la pregunta: ¿qué es lo más sabio que para ti en este momento debes de hacer? Mira cómo todo cambia. Si estás por aceptar una invitación entre sí o no, si hay una oportunidad que se abrió la puerta, si hay una decisión que tienes que hacer y tú dices, a la luz de donde yo quiero estar en 5 años, a la luz de donde yo quiero estar financieramente en 10 años, a la luz de donde yo quiero estar en mi salud en los próximos 5 años, ¿qué es lo más sabio que debo de hacer? Miras la claridad, las opciones se reducen y claramente miras lo que está ahí. Es verdad que todos vamos a llegar a algún lugar en 5 años. Es verdad que todos vamos a llegar a algún lugar en 10 años. Tal vez en 10 años estás pensando en tu retiro. Tal vez 10 años estás pensando en la universidad de tus hijos. Tal vez en 5 años estás pensando en terminar tu carrera en la universidad. Tal vez en unos años estás pensando casarte. Entonces piensa, hazte la pregunta: a la luz de lo que yo espero, ¿qué es lo más sabio que yo debo de hacer? Por ejemplo, si tú estás soltero y tú sabes que tu vida romántica, ¿verdad? ¿Dónde quieres estar en tu vida romántica en los próximos años? La pregunta sería algo así como: a la luz de donde yo quiero estar en mi vida romántica,
cómo debo de tratar mis relaciones actuales. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo empezamos a mirar la vida con claridad? Vamos a decir que tú estás casado. Tú estás casado y tu deseo es acabar tu vida con tu matrimonio, acabar tu vida con tu esposa, con tu esposo, los dos viejitos tomados de la mano, compartiendo a los hijos o a los nietos, descansando en casa, disfrutando su retiro. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿qué pone en riesgo este sueño? O tal vez sería, ¿cómo yo puedo colaborar para que este sueño se lleve a cabo? ¿Qué es lo más sabio que yo debo de hacer? Si dejamos a un lado lo que si está bien, si está mal, si es ético, si no es ético, si es moral, si es inmoral, si es sano, si no es sano, si es responsable o es irresponsable. Dejamos a un lado todo eso y simplemente nos enfocamos, ¿qué es lo más sabio que yo debo de hacer? Lo que hace la sabiduría es que prepara el camino para lograr tus sueños. La sabiduría prepara el camino para lograr tus metas, para lograr lo que tú has tanto querido lograr. Hazte un favor. Hazte un favor no solamente a ti, hazte un favor a la gente que está contigo, porque también ellos son impactados por tus decisiones. Es más, hazte un favor por tu futuro. Hazte un favor, hazle un favor a tus sueños, a aquellos sueños que tanto estás tratando de alcanzar. Y no te conformes con si está bien o está mal, si esto es pecado o si esto no es pecado. Hazte la pregunta de la madurez en la versión completa. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más sabio que debo de hacer? Cuando tú y yo hagamos esta pregunta con estas tres versiones, miraremos la vida de una forma mucho más claro. Aprovecharemos el tiempo mejor, como dijo Pablo, viviremos más sabiamente porque sabemos que este mundo, que esta vida no coopera para que mis sueños, tus sueños se cumplan, que esta vida es dura con nuestros sueños, acaba con nuestros sueños, acaba con nuestras metas. Pero cuando nosotros somos sabios y nos hacemos la pregunta de la madurez, vamos a poder disminuir el dolor y vamos a poder darle una mayor oportunidad a que nuestros sueños se cumplan. Quiero dejarlos ahí en su grupo pequeño para que puedan discutir esta semana la pregunta de la madurez y te invito para que la próxima semana te vengas a la pregunta de las relaciones. Una excelente pregunta final con la que terminaremos esta serie. Y te quiero invitar para que te traigas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos para la última pregunta, porque es la pregunta de las relaciones. Hablemos acerca de las relaciones la próxima semana. Mientras, empecemos a hablar y discutamos las preguntas del día de hoy acerca de la pregunta de la madurez. Hasta pronto.